En los oscuros rincones de internet, donde el anonimato reina y el contenido perturbador prospera, surgió una figura inquietante conocida como Dr. Gloves. Lo que inicialmente parecía ser una simple serie de imágenes macabras se convirtió rápidamente en un misterio sin resolver que ha despertado el interés de internet. Dr. Gloves representa uno de los casos más siniestros y macabros de los que algunos consideran crímenes reales documentados y para otros un posible montaje muy bien diseñado. El caso de Dr. Gloves comenzó a ganar notoriedad a mediados de la década del 2010 cuando un usuario de internet conocido bajo el seudónimo de Master comenzó a publicar imágenes gráficas en foros como 4chan y Dead Addict ya extinto. Las imágenes eran profundamente perturbadoras, mostraban a fetos mutilados, bebés prematuros y niños con signos de evidente abuso. Un personaje no identificado aparecía jugando con los de fetos nacidos o abortados, niños como mínimo, y fotografiándose a sí mismo con niños que estaban gravemente discapacitados o en cama dependientes de respiratorios, y también a veces simular la mutilación de un niño vivo. Todo esto parecía suceder en un entorno clínico, lo que añadió una capa de terror aún mayor a la posibilidad de que estos actos estuvieran ocurriendo en hospitales o laboratorios clandestinos. Según las fotos mostradas, la fecha más temprana en la que podría haberse tomado estas fue en 2014, lo que coincidiría con el momento en el que aparecieron en internet. Las fotos parecen haber sido tomadas en un hospital de los Estados Unidos después de analizar los enchufes en las paredes y otras cosas. En varias de estas imágenes, el supuesto perturbador aparecía vestido con un traje completamente de material peligroso, guantes quirúrgicos largos y una máscara de cuero, lo que llevó a los usuarios a apodarlo el Dr. Glove. Con el tiempo, este personaje comenzó a volverse casi una leyenda urbana en los foros más oscuros, y las teorías sobre su identidad y motivaciones detrás de sus publicaciones no tardaron en aparecer. A partir de las fotografías, resulta evidente que el Dr. Gloves tiene fácil acceso a tantos niños vivos como a restos fetales, por lo que parece probable que trabaje en un hospital. Algunas personas dicen que es un funerario infantil o, más probable, un médico. Podría ser enfermero, pero tener acceso a una habitación donde pueda ponerse cómodamente una máscara y posar con niños parece poco probable para un enfermero. En algunas fotos lleva un uniforme quirúrgico, pero en la mayoría lleva una camisa de vestir. En una de las fotos se lo ve con zapatos de vestir con pantalones y calcetines más elegantes, y esto sería extraño para un enfermero. Algunos dicen que es probable que sea un técnico de hospital, una ordenanza o incluso un personal de servicios ambientales con acceso a estas instalaciones y que está haciendo esas fotos por puro morbo. Como curiosidad, en algunas de las fotos se puede ver que tiene maquillaje en los ojos. Aquí se debate si es posible que tenga un cómplice o sean más de dos personas. Las inquietantes imágenes llamaron rápidamente la atención de la comunidad en línea y eventualmente, dicen, de las autoridades. La policía de San Bernardino, California, fue avisada por varios usuarios y ellos fueron uno de los primeros en iniciar una investigación debido a la sospecha de que algunos de estos crímenes podrían haber ocurrido en hospitales locales. Después de que varias personas señalaran que una manta para bebés de una de las fotos es exclusiva de un sistema hospitalario de California. La pregunta de por qué apenas hay noticias sobre esto en cualquier web. Los hospitales en realidad no quieren mala publicidad, así que no es exageración de que hagan todo lo posible para mantenerlo fuera del ojo público. Además, las autoridades, por extraño que parezca, no lograron sacar nada en claro y es probable que los crímenes hayan prescrito. Las imágenes originales son realmente difíciles de conseguir hoy en día y sería todo un caso, así que mejor no verlas. A pesar de los esfuerzos para identificar al autor de estas publicaciones, el rastro del Dr. Gloves se perdió en la vasta y anónima red de internet. Lo más cerca que estuvo 4chan de resolver el caso fue en 2018. Los usuarios, tras investigar, dedujeron que su trabajo es transportar a los recientemente fallecidos desde sus habitaciones en pediatría a la morgue y posiblemente prepararlos para la autopsia. Creen que trabajan en el Glendale Memorial Health Foundation. Hay una imagen que coincide con la credencial de identificación y su nombre podría ser Edwin.
Las autoridades dijeron que no tenían nada ilegal para atraparlo y el tema se calmó. Como todo gran misterio, el caso de Dr. Gloves ha generado una serie de teorías. La peor de todas sería un poco evidente. Dr. Gloves es un asesino en serie en las sombras que usa el internet como una plataforma para documentar sus crímenes. El acceso aparente a cuerpos y niños, combinado con la naturaleza quirúrgica de las imágenes, sugiere que podría estar involucrado en el ámbito médico, dándole la capacidad de cometer estos crímenes sin levantar sospechas. Otra teoría es que es traficante de órganos, ya que algunas imágenes mostraban cuerpos con lo que parecían ser incisiones quirúrgicas cuidadosamente realizadas, lo que sugirió que el Dr. Gloves podría estar involucrado en el tráfico ilegal de órganos. Otra posibilidad es que las imágenes sean un resultado de rituales macabros relacionados con cultos, donde los cuerpos son usados como parte de ceremonias clandestinas. El caso del Dr. Gloves aún continúa sin resolver. No cabría otra forma de calificar a un ciudadano tan ejemplar como John. Era un eficaz hombre de negocios, dedicado plenamente a hacer crecer su empresa de albañilería y decoración, a cuidar a su casa, a amar a su segunda esposa y a cultivar las relaciones sociales. El tiempo libre siempre lo dedicaba a los demás. Organizaba las fiestas vecinales más famosas del barrio, se vestía de payaso y amenizaba las tardes de los niños ingresados en el hospital local. Incluso fue tentado por la política y se presentó como candidato a concejal. Y lo habría llegado a hacer si no se hubiera cruzado en su camino un joven Jeffrey Rignall y su tenaz lucha por la supervivencia. El 22 de mayo de 1978, Rignall decidió salir a tomar unas copas en algunos bares de Newtown en Chicago. Mientras paseaba, ya de noche, un coche le cortó el paso. Un hombre de mediana edad y de peso excesivo se ofreció para llevarlo a la zona de bares más famosas del lugar. Rignall, osado, despreocupado, acostumbrado a viajar haciendo autostop y sobre todo harto de pasar frío, aceptó la invitación sin sospechar que aquel hombre, en un descuido, lo iba a atacar desde el asiento del conductor y a taparle la nariz violentamente con un pañuelo impregnado de cloroformo. Lo siguiente que Rignall pudo recordar fue la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él, exhibiendo una colección de objetos de tortura sexual y describiendo con exactitud cómo funcionaba y cuánto daño podrían llegar a producir. Rignall pasó toda la noche aprendiendo sobre sus propias carnes mancilladas, una y otra vez, la dolorosa teoría que su secuestrador iba explicando. A la mañana siguiente, el joven torturado despertaba bajo una estatua de Lincoln Park en Chicago, completamente vestido, lleno de heridas, con el hígado destrozado para siempre por el cloroformo, traumatizado, pero vivo. Tenía el triste honor de ser una de las pocas víctimas que escaparon de la muerte después de haber pernoctado en el salón de torturas de John Wayne Gacy. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia, pero no pudieron contarlo. A veces, el camino hacia el mal es inescrutable, se esconde y afloja, parece evidente y vuelve a difuminarse. Toda la vida de Gacy resultó como una constante sucesión de idas y venidas. Fue torpe en los estudios, se matriculó en 5 universidades y tuvo que abandonarlas a todas. Sin embargo, terminó su último intento de estudiar ciencias empresariales y se licenció con brillantez. Hasta llegó a ser un hábil hombre de negocios. Se enroló en cuantas asociaciones caritativas, cristianas y civiles que pudo, pero mantuvo una oscura relación con su primera esposa, llena de altibajos y cambios de temperamento. Tuvo 2 hijos, a los que amó y respetó, sin que eso nublara un ápice su eficacia para atraer y matar a otros adolescentes. Resulta incluso paradójico que un hombre obeso y aquejado de graves problemas en la espalda fuera capaz de atacar, maltratar, matar y enterrar a jóvenes llenos de vigor. Pero lo hizo una y otra vez, hasta en 33 ocasiones. Pero si fue doloroso encontrar los cadáveres de 33 incautos, peor resultó saber que su asesino ya había dado muestras de lo que era capaz de hacer. Poco después de casarse por primera vez, comenzaron a circular incesantes rumores sobre las tendencias de Gacy a rodearse de jóvenes varones.
rumores que sus vecinos vieron confirmados cuando el amable John fue acusado formalmente por un juez de violentar sexualmente a un niño de la ciudad de Waterloo. Él siempre sostuvo que las acusaciones no eran más que un montaje creado por el sector crítico de una de las asociaciones cívicas a las que pertenecía. Pero 4 meses más tarde, la mesa del juzgado recibía la documentación de una nueva denuncia. La propia víctima del supuesto ataque sexual había sido apaleada. El agresor, un joven de 18 años con dudosa reputación, declaró que fue Gacy quien le pagó para escarmentar al niño que lo acusaba. El caso estaba claro. Gacy fue sentenciado a 10 años de prisión en la penitenciaría de Iowa. La historia de un asaltador de menores parecía tocar felizmente su fin, cuando en realidad no había hecho más que empezar. Incomprensiblemente, Gacy salió de la cárcel 1 año y medio después, aireando un indulto concedido en atención a su buen comportamiento y las evidentes muestras de reformas dadas por el reo. El juez no tuvo duda de que aquel preso de 27 años se había transformado en otro hombre. Lo que no supo hasta 3 años después es que el nuevo John Wayne Gacy era aún peor. Gacy no solo se las arregló para engañar al juez, también engañó a los vecinos de Somerdale Avenue que lo acogieron en su segunda vida. A Lily Grexa, una mujer divorciada y madre de 2 hijos que se enamoró de él y aceptó su propuesta de matrimonio. A los clientes de una brillante empresa de reformas de albañilería que él mismo montó. Y lo que es peor, la decena de jóvenes varones que acudían a casa de Gacy bajo la promesa de un trabajo bien remunerado como albañiles. La vida social del hombre que los fines de semana se vestía de payaso para entretener a los niños enfermos en varios hospitales subía como la espuma. 2 de sus fiestas más sonadas, una al estilo vaquero y otra hawaiana, llegaron a congregar en su casa a más de 300 personas. Todas regresaron a sus domicilios comentando 2 cosas. Lo agradable que era aquel ciudadano regordete, bonachón y trabajador, y lo mal que olía su jardín. Porque era la comidilla del barrio que un terrible hedor fluía por las calles cercanas a la casa de Gacy y su segunda esposa. Esta estaba convencida de que bajo las cañerías de su casa había algún nido de ratas muertas. Él aseguraba que el olor se filtraba desde el vertedero cercano y siempre estaba proponiendo una supuesta visita al ayuntamiento para tratar de arreglar el problema. Ningún vecino supo reconocer el tufo de los restos humanos, por eso ninguno llegó a sospechar el acontecimiento que estaba a punto de sacudir la armoniosa vida de Somerdale's Avenue. En diciembre de 1978, la madre del joven de 15 años, Robert Pist, empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. El chico se ganaba un dinero extra ayudando en una farmacia y estaba a punto de entrevistarse con un tal Gacy que le había ofrecido mejorar su situación si trabajaba como albañil para él. La desesperación de Robert fue puesta en conocimiento del teniente Cosselcat del departamento de policía de Des Plaines. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada a Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Por supuesto, el ciudadano Gacy no acudió a la cita, se excusó diciendo que estaba enfermo, pero se presentó voluntariamente en la comisaría el día siguiente. Para entonces, el teniente se había encargado de estudiar el historial penal de aquel hombre, sentenciado e indultado por asaltar a un menor. Aunque Gacy negó cualquier relación con Pist, la policía logró una orden de registro de su domicilio en la que se incautó del más completo arsenal de instrumentos de tortura jamás vistos en la región. Pocos días hicieron falta para lograr que Gacy confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres. En su declaración final, la vida del payaso asesino pareció sacada de una película de terror. Durante el juicio, Gacy aseguró que existían 4 John: el contratista, el payaso, el vecino y el asesino, y constantemente respondía con las palabras de uno y de otro. Lo que no se pudo explicar fueron los motivos que lo llevaron a dejar con vida al joven Ricknall, cuya declaración sirvió para mandar al criminal a la camilla, donde se le aplicó una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: «Bésenme el c***».
du, Judas? Nein. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle? Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Uno de los casos paranormales más aterradores y espeluznantes del siglo XX tuvo lugar en una pequeña localidad de Klinkenberg, Alemania. La víctima de este sombrío episodio fue Annelies Michel, una joven cuya historia de terror y sufrimiento ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Se dice que Annelies fue poseída por 6 entidades infernales, convirtiéndose en un siniestro símbolo de la lucha entre el bien y el mal. Todo comenzó cuando Annelies cumplía 16 años en 1969. Sin previo aviso, su vida se vio sacudida por ataques violentos que los médicos diagnosticaron rápidamente como epilepsia. Fue internada en el hospital psiquiátrico de Wurzburgo, donde tras de breve periodo de aparente mejoría fue dada de alta. Sin embargo, el alivio fue efímero. A medida que avanzaba su juventud, Annelies se hundía más en la oscuridad. Su estado mental y físico se deterioraba de manera alarmante. A pesar de sus esfuerzos por mantener una vida normal, incluso logrando graduarse de la Universidad de Wurzburgo en 1973, la salud de Annelies se deterioraba día a día. Su depresión se profundizaba, acompañada de una frustración cada vez mayor por los tratamientos médicos que no lograban aliviar su sufrimiento. Fue durante este periodo que Annelies desarrolló una devoción católica ferviente, buscando consuelo en su fe mientras los síntomas de una supuesta posesión demoníaca se volvían innegables. El horror comenzó a intensificarse cuando Annelies empezó a mostrar una repulsión violenta hacia los objetos sagrados. Crucifijos, agua bendita, incluso la presencia de sacerdotes la hacían retorcerse en una agonía indescriptible. En junio de 1970, Annelies fue internada nuevamente debido a terribles convulsiones. La medicina moderna era impotente frente a sus tormentos cada vez más intensos. Annelies hablaba de rostros malignos que flotaban sobre ella en la oscuridad de su cuarto, atormentándola sin tregua. Sus noches se convirtieron en un desfile de horrores indescriptibles, mientras figuras sombrías se cernían sobre ella, susurrando promesas de dolor eterno. Desesperados, sus psiquiatras, incapaces de aliviar su sufrimiento, acordaron permitir un exorcismo católico con la condición de que no abandonara su tratamiento médico. Los padres de Annelies solicitaron oficialmente un exorcismo en 1973, pero la petición fue rechazada hasta que llegó a manos del sacerdote Ernst Alt. Este respetado exorcista estaba convencido de que Annelies presentaba claros signos de posesión demoníaca. El permiso para el exorcismo fue concedido, y así comenzó uno de los rituales más escalofriantes jamás documentados. Los demonios que poseían a Annelies se rebelaron: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann. Cada sesión de exorcismo era una batalla entre el bien y el mal, con Annelies atrapada en el medio y con su cuerpo desgarrado por la violencia de los demonios que la poseían. El exorcismo, conducido por el sacerdote Ernst Alt y su colega Arnold Renz, se prolongó durante casi un año. Las sesiones eran brutales y aterradoras. Annelies sufría ataques de genuflexión obsesiva, arrodillándose repetidamente hasta que sus rodillas estaban destrozadas. La joven se convirtió en un esqueleto viviente con un cuerpo devastado por la desnutrición y la deshidratación. Sus gritos llenaban el aire, clamando por liberación mientras los demonios se aferraban a su alma con garras invisibles. El 1 de julio de 1976, con apenas 23 años, Annelies Michel sucumbió a la tortura que había soportado durante tanto tiempo. La autopsia reveló una verdad macabra.
Su muerte fue causada por la combinación fatal de desnutrición y deshidratación. Su cuerpo mostraba signos de violencia inhumana, especialmente en las rodillas, deformadas por los incesantes actos de genuflexión. Las imágenes de su cadáver revelan una figura grotesca, un testimonio macabro del sufrimiento indescriptible que había soportado. El caso de Annalise Mitchell ha sido llevado al cine en 2 ocasiones, la más conocida siendo El exorcismo de Emily Rose en 2005, que ofrece la representación escalofriante de su tormento. La versión alemana Requiem, El exorcismo de Micaela, también retrata esta historia de horror y sufrimiento. Y así, el caso de Annalise Mitchell sigue siendo uno de los relatos más aterradores y perturbadores de la historia. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.